Buenas tardes a todas, soy Ana Macanuco y hoy vengo a hablaros de la poeta Eva Cervantes. Esta ponencia la he titulado ¿Y qué sabes tú del tesoro que guardan mis entrañas? Eva Cervantes y la resignificación de la fertilidad. Con ella me gustaría presentaros un poco a esta autora, introduciros en su vida y en una parte de su obra que hasta ahora no ha sido analizada, y es precisamente su poesía autobiográfica. Si bien para esta ponencia me centraré en el poema 52 de Canciones de Eva, su último poemario publicado, espero poder explayarme con más detalle en el texto escrito. El poema 52 se erige como una pieza excepcional en el imaginario femenino de la Edad de Plata. En este texto, la poeta convierte la acusación de esterilidad en un acto de afirmación. Su cuerpo, llamado yerma por el labrador, se revela fértil en otro sentido, capaz de florecer fuera del mandato biológico. A través de una imaginería mística y erótica, Eva Cervantes reformula la maternidad como experiencia espiritual, sensorial y poética. Este poema constituye una poderosa respuesta lírica al juicio social sobre la mujer sin hijos en el marco cultural de su tiempo. Pero para comprender mejor estos aspectos, primero tenemos que hablar brevemente de quién fue Eva Cervantes. Como podéis imaginar, Eva Cervantes no es el nombre real de esta escritora. Este seudónimo esconde la identidad de Esperanza Perales de la Torre, una mujer sevillana nacida a finales de 1889. A lo largo de la ponencia me referiré a ella, no obstante, como Eva, puesto que tanto la prensa del momento como su correspondencia con otros literatos y literatas demuestran que este era el nombre que ella siempre utilizaba. Eva es hija de un notario granadino y de una ama de casa sevillana, así como la mayor de cuatro hermanos. Sobre su vida tenemos que señalar algunos eventos. El primero es cuando contrae matrimonio. Se casa con el ingeniero de minas Mariano García Agustín, natural de Jadraque, un pueblo de Guadalajara, en diciembre de 1908. Ella tenía tan solo 19 años y se casan en Cala, un pueblo de Huelva, donde su marido estaba destinado precisamente como ingeniero de minas y el padre de ella había sido destinado para trabajar allí. Mariano tenía un sobrino que resulta ser el famoso poeta y dramaturgo José Antonio Chaita. De hecho, el matrimonio va a sentir una especial predilección por este sobrino y Eva Cervantes va a resultar coautora en muchas obras que tienen conjuntas. Durante la Guerra Civil se mudan a Badajoz, donde Mariano ejercía como jefe, como ingeniero jefe en la jefatura de minas de Badajoz, y posteriormente se trasladan a Sevilla, ciudad de origen de la poeta. La autora, sin embargo, no vivió siempre en la capital hispalense. Pasó parte de su juventud en Tomelloso, un pueblo de Ciudad Real al que recordará a lo largo de su vida con cariño y con nostalgia. Así lo muestran multitud de sus escritos. De hecho, se creo yo, que al menos en este pueblo es donde nace el seudónimo de Eva Cervantes, pues ella misma nos lo narra en su poema Tomelloso de 1947. Como podéis ver en esos dos versos, dice, si llegué a ti siendo Eva, salí de ti hecha Cervantes, bautizada de locura, dispuesta a crucificarme en esta cruz de renglones que en mí muere y en ti nace. Tras su paso por Tomelloso, la escritora se mudó a la que fue su vivienda oficial en Sevilla, hasta el día de su muerte, que fue precisamente un piso en la calle Mateos Gago número 1, justo frente a la Giralda. Precisamente esta torre será la musa de Eva en sus primeros pasos como poeta, pero también en el broche de su carrera. Su primera publicación, no obstante, se va a publicar en la prensa local, en el periódico El Liberal de Sevilla, el 20 de abril de 1935, y llevará por título Dolorosa, dedicado a la Virgen de la Esperanza Macarena. Ese mismo año, la escritora empieza a darse a conocer poco a poco en el Ateneo de Sevilla y en el Ateneo de Jerez de la Frontera, dando una serie de recitales poéticos, y publica también todo en 1935 con Ochaíta su primera obra, Turris Fortissima, dúo de poemas en honor a una torre. ¿Qué torre? La Giralda. Será precisamente en los años 40 cuando ya Eva Cervantes tiene 50 años y en la misma casa que mencionábamos, en Mateo Gago número 1, donde Eva comienza a hospedar en una tertulia literaria llamada El Paraíso. Durante esta década, la tertulia alcanzó gran fama y por ella pasaron algunas de las mejores plumas del momento, como Ramón Charlos, Fernando de los Ríos, Rafael de León y, por supuesto, Ochaíta. Cuentan quienes pasaron por ella que para entrar en el paraíso tenían que escribir una poesía en homenaje a Eva Cervantes, o sea, tenían que escribir un poema en homenaje a Eva Cervantes y si conseguían asistir a la tertulia, la anfitriona les regalaba una insignia de oro para lucir en la solapa. Dicha insignia no era más que una manzana que recordaba el paraíso, pero también a su propio nombre artístico, Eva. El paraíso se mantuvo activo hasta la década de los 70 y siempre fue regentado por la poeta.
Quienes conocieron a Eva Cervantes la recuerdan como una mujer fascinante, bellísima y misteriosa. Dicen de ella que tenía un aire solemne entre de intelectual francesa y moza sevillana del pie de la Giralda, y corrían rumores sobre sus múltiples admiradores. La realidad es que la autora estuvo felizmente enamorada de su marido hasta el fin de sus días, como lo demuestra la dedicatoria de su último poemario, Canciones de Eva. Sin embargo, sus coetáneos la recuerdan como una mujer que despertaba en las mujeres cierto recelo y en los hombres un deseo inconfesable. El motivo radica en la misoginia de la España franquista, que miraba con malos ojos a las mujeres capaces de emprender proyectos propios y alzar una voz sin titubeos en un ámbito tan masculinizado como era el literario. Eva Cervantes aspiró a alcanzar reconocimiento entre los escritores intelectuales, pero se negó a formar parte del estereotipo de mujer discreta y prudente que se les presuponía a las mujeres. En palabras de Francisco Garfias, la escritora se acicalaba como una diosa griega, como una estrafalaria cariátide, y en Sevilla no admitían con buenos ojos lo que ella consideraba como sus inocentes extravagancias. La escritora desafiaba no solo con su aspecto, sino también con su actitud todas las expectativas sociales de la época. Además de todas estas habladurías, se sumaba que, según cuenta Francisco García en el libro de Juan Alcaide y Eva Cervantes, que Mariano no solía aparecer durante las tertulias. Una casa repleta de hombres, una mujer sin su dueño presente y la tentación como emblema eran la fórmula perfecta para el génesis del mito de la femme fatal. Pasemos pues a su obra, que es extensa y continúa creciendo a día de hoy. Algunos de sus libros son fáciles de conseguir, pero hay otros que no he logrado encontrar todavía. Este es el caso de su primera publicación, El milagro de un beso, un cuento de 16 páginas publicado en 1935 en la imprenta La Nueva Prensa de Vigo. Ese mismo año publica el primer poemario junto con José Antonio Chaita, como ya hemos comentado, que está precisamente dedicado a la Giralda. Si bien no vuelve a publicar ninguna obra hasta 1941, tanto en 1937 como en 1938 sí que va a publicar en revistas andaluzas como Gente Conocida, Gaditana y Cauces, de Jerez de la Frontera. Conocemos además por una carta autobiográfica que le manda el director de Gente Conocida, que era Eduardo Ori, que ella también había colaborado con El Faro de Vigo, Galicia Social, La Provincia, Diario de Marruecos y Crónica Española, un periódico chileno. En 1941 su nombre resuena en la prensa nacional, entre tantos otros, porque presenta su obra titulada Rosal de Pasión al Premio Primo de Rivera. De la obra de Eva Cervantes conocemos sobre todo sus poemarios religiosos, como son Rosal de Pasión, Estrellas Mínimas, poemas menores a la Virgen de los Reyes, y El alma femenina del solar del franciscano, ambas publicadas en el 58. Otro poemario religioso es precisamente A la flor del Carmelo, 3 días en soliloquio con Nuestra Señora del Carmen, Virgen, Madre y Reina, publicado en 1960. Sin embargo, aún quedan por estudiar y dar a conocer obras de la autora como son Del Cantar de mis Cantares, publicado en el 43, donde ella recoge distintos palos flamencos como las soleares, sevillanas, seguirilla, todas escritas además en andaluz, o la farsa infantil que tiene escrita también en coautoría con José Antonio Chaita, que se representó en Valladolid en febrero de 1945 y de la que hasta hace muy poquito no sabíamos nada. Se titula El ave de plata. De la literatura de Cervantes podemos afirmar que su poesía autobiográfica es la menos estudiada. En este sentido, debemos hablar de dos poemarios, El vuelo herido, publicado en 1950, y Canciones de Eva, publicado en 1968 a la edad de 79 años. Es precisamente este último libro donde vamos a encontrar la primera y hasta el momento única ocasión en la que Eva Cervantes hace referencia a su no maternidad. Este libro es en el que más rasgos autobiográficos de la autora encontramos y está dedicado a todos los enamorados y a su marido, Mariano, que había fallecido justo 6 años antes de la publicación. Es una exploración del amor en sus distintas fases, que ella divide en Alba de Amor, Mediodía de Amor, Mármol de Ara y Mármol Pagano. Esta obra terminó de escribirla en la última etapa de su vida. Así pues, en el pórtico menciona a la vejez no como un declive del cuerpo y del alma, sino como un periodo fértil y lleno de vida. Sin embargo, encontramos textos publicados en prensa desde 1937, por lo que podemos concluir que esta es la gran obra de la vida de Eva Cervantes. Canciones de Eva inicia con Alba de Amor, sección en la que los poemas reflejan la intensidad de las emociones al inicio del enamoramiento, con unos textos que están marcados precisamente por el erotismo y por la pasión. En Mediodía de Amor, la autora narra la transformación de la pasión ardiente del principio
en una relación más madura. Estos poemas muestran cómo el amor iniciático afecta y cambia a una persona, pudiendo uno perderse en la pasión, y lo contrapone a la serenidad del amor pleno y maduro. En estos textos se explora también la ausencia del ser amado, la idealización y el desengaño. Mármol de Ara es la parte que aborda el desamor y la soledad. En ella, Eva Cervantes reflexiona sobre el paso del tiempo, el envejecimiento y la pérdida del amor. Finalmente, en Mármol pagano, resucita la pasión. En ella los poemas van a tener un tono más sensual, hace referencia a mitos como el de Leda y el cisne. La autora va a mezclar lo sagrado y lo pagano a través de una adoración de su propio cuerpo. Este resurgir de la pasión en la última fase del amor se corresponde precisamente a la visión de la autora manifestada en el Pórtico, en la cual la vejez aparece como un momento lleno de vida, pero también de deseo y de placer. Canciones de Eva es quizá la obra más personal de la autora. En ella encontramos una reflexión sobre el tiempo y cómo éste moldeó su propia identidad a lo largo de su vida, así como configuró una voz femenina poderosa y consciente no solo de sus deseos, sino también de su dolor. El poema 52 pertenece a la última sección, Mármol pagano. Este es uno de los textos más honestos de Eva Cervantes. La poeta aborda la experiencia de la esterilidad física en él. En este poema, la autora responde a una acusación social y personal, la de no haber sido madre. Pero su respuesta no es ni defensiva ni resignada, es una reformulación radical del concepto de fertilidad. El poema comienza con una interpelación directa, cargada de dolor contenido. Tierra estéril, con qué desprecio yerma me dices, labrador. El labrador aquí no solo funciona como la figura del varón que siembra, sino también como un símbolo del juicio social masculino, de la cultura que mide a las mujeres por su capacidad de reproducción. El hecho de que la fuerza del verso recaiga sobre Yerma no es casual, resuena inevitablemente con la Yerma de García Lorca. La voz lírica se defiende con fuerza no para negar su esterilidad, sino para redefinirla como un secreto tesoro incomprendido. ¿Y qué sabes tú del tesoro que guardan mis entrañas? Solo Dios, solo yo. Aquí se produce un giro clave. La poeta desarticula la lógica patriarcal de la maternidad como deber o como éxito y la sustituye por una verdad interior que solo ella y Dios conocen. Sus entrañas no han dado hijos, pero guardan algo más hondo, más oculto y más sagrado, una fertilidad de otra naturaleza, que el mundo no entiende, pero que ella habita con plenitud. A lo largo del poema, la metáfora floral sustituye a la biología. Hay florecillas en su carne que, aunque no han sido vistas por el labrador, han sido vistas por las aves y abejas, humildes pero verdaderas. Esta imagen transmite una idea bellísima, aunque no ha tenido hijos, sí ha sido fecundada de otras maneras, espirituales, amorosas, sensuales e incluso místicas. Solo las aves bebieron en sus cálices humildes, solo humildes abejas la escucharon y dicen que su miel tenía maternal dulzor. Aquí la palabra maternal no designa una maternidad biológica, sino una capacidad amorosa, receptiva, protectora. Es una maternidad del alma, del cuerpo vivido, del cuidado, del deseo, y eso es lo que la poeta ofrece como verdad alternativa. No haber sido madre no la hace menos fértil, menos viva ni menos mujer. El siguiente bloque del poema es una celebración del cuerpo como espacio sagrado y sensible. Ella dirá, si supieras cómo gozo estremecida con los besos del sol, si supieras que al rocío del cielo mis entrañas se abren con plenitud de amor. Estos versos son casi místicos, pero también profundamente eróticos. La tierra de su cuerpo no es yerma, sino receptiva, palpitante y viva. Eva Cervantes se presenta aquí como una mujer capaz de gozo, de amor, de experiencia espiritual a través del cuerpo, sin necesidad de parir para justificar su existencia. Este fragmento está profundamente conectado con una poética del deseo maduro, religioso y sensual que atraviesa todo el poemario de canciones de Eva. Y finalmente llegan los ejemplos bíblicos, que no son meros adornos, sino reivindicaciones históricas y teológicas de su posición. La poeta se inscribe aquí en una genealogía de mujeres bíblicas que fueron llamadas estériles, pero que por gracia divina engendraron a figuras claves de la historia sagrada. Este gesto no busca compararse de forma literal, sino reivindicar que el valor de una mujer no está en su capacidad reproductiva, sino en su don, en su interioridad, en su elección. Es un modo muy inteligente de resignificar el estigma. Continuará diciendo, si todo esto recuerdas, no me desprecies, labrador. El poema se cierra así, con una súplica firme. No hay rencor, pero sí un llamado a la comprensión. El labrador podría ser el esposo, la sociedad, el lector, el propio canon masculino. A todos ellos les dice, no soy estéril, aunque no haya tenido hijos, merezco ser amada plenamente. Eva Cervantes no tuvo descendencia, pero no vivió esa realidad como una carencia, sino como un espacio íntimo de sentido. Este poema es su respuesta a todos los labradores del juicio, y como en tantos otros textos suyos, la respuesta es poesía.
Para ir cerrando, porque me estoy quedando sin tiempo, me gustaría subrayar una idea fundamental. Este poema no es una confesión de derrota ni una lamentación por la no maternidad. Es muy al contrario una operación poética y simbólica de enorme lucidez. Eva Cervantes toma el estigma de la esterilidad y lo resignifica desde dentro. A lo largo del texto, la acusación de yerma no se niega, pero sí se desplaza. La poeta no discute los hechos biográficos, discute el marco desde el que estos hechos son juzgados. Y es en ese desplazamiento donde aparece una noción de alternativa de fertilidad, ajena así al mandato reproductivo. Las entrañas que no han dado hijos no están vacías, guardan un tesoro y ese tesoro, mi hipótesis, sostenida por el conjunto de toda su obra autobiográfica, es la palabra poética, su capacidad creadora, amorosa y espiritual. Por eso Eva Cervantes no es yerma. La maternidad que el poema reivindica no es biológica, sino simbólica. Una maternidad del deseo, del cuidado, del gozo, del cuerpo, de la experiencia religiosa y sobre todo de la escritura. La poeta se inscribe así en una genealogía femenina que cuestiona frontalmente la idea de que una mujer solo da fruto si engendra hijos. Frente al juicio del labrador, que puede ser el esposo, la sociedad o el canon, como ya hemos dicho, Eva Cervantes responde con poesía. Y esa respuesta no es defensiva, sino afirmativa. Su obra es su descendencia, su legado, su forma de habitar el mundo con plenitud. En este sentido, este poema no solo habla de la no maternidad de Eva Cervantes, sino que propone una ética y una poética de la fertilidad femenina más allá del cuerpo reproductivo. Y ahí precisamente radica su fuerza y su vigencia. Muchísimas gracias.